Muy buenas noches con todas y todos. Vamos a iniciar con el panorama epidemiológico internacional y nacional. Primero presentando, lógicamente, el calendario, que lo empezamos a presentar desde el día de ayer, en donde estamos viendo cómo vamos avanzando en el día con día, en las diferentes actividades y estrategias. 33 días ya desde que inició la jornada nacional de sana distancia. Sabemos que tenemos prácticamente todavía un mes y 6 días por delante para completar esta jornada nacional de sana distancia. Estamos en la conferencia vespertina 56. Entonces, si pasamos por favor a la siguiente diapositiva, tenemos nuestro actualización internacional. Si nos enfocamos siempre al porcentaje que día con día le damos seguimiento, vemos que hoy día vuelve a bajar, 42%. Sin embargo, vemos que las diferencias entre los casos confirmados en los últimos 14 días entre la región de las Américas y la región de Europa prácticamente mantiene una similitud, es decir, no se han distanciado todavía mucho. Sin embargo, se hace evidente el predominio que hay del continente americano. Esto también puede responder a porque, por un lado, lógicamente en la región de Europa los casos están disminuyendo, pero en la región de las Américas tampoco hay un incremento acelerado, digamos, en los últimos días, recordando que el principal país que contribuye a esta estadística en las Américas es precisamente Estados Unidos, y Estados Unidos tuvo un inicio de su epidemia más en las fechas similares a las de Europa que a las fechas en las Américas. Por eso podemos ver un poco cómo se ha mantenido esta paridad, digamos, entre Europa y América, dado que es Estados Unidos el que aporta la mayoría de estos casos. 6.9%, la tasa de letalidad global prácticamente se mantiene similar a la del día de ayer. En la siguiente diapositiva vemos nuestra actualización de cifras para el día de hoy, 12.872 casos confirmados, de los cuales, y ya lo vimos desde ayer, prácticamente la tercera parte solamente son los casos que están o que iniciaron con signos y síntomas de enfermedad en los últimos 14 días. Por lo tanto, esta tercera parte son los casos activos de la epidemia que actualmente estamos viviendo en México, 4.502 para el día de hoy. Así también 7.889 sospechosos acumulados, es decir, casos que en su momento pudieran descartarse todavía o pudieran pasar a formar parte de la cifra de casos confirmados. 1.221 lamentables defunciones, también se actualiza esta cifra, y de las 62.334 personas que hasta el momento han sido parte del estudio, tenemos ya 41.573 resultados negativos acumulados también desde que inició la epidemia. En la siguiente diapositiva podemos ver el mapa que distribuye la carga de enfermedad acumulada, es decir, el total de casos que se han presentado en México, los 12.872, cómo están distribuidos en las diferentes entidades federativas. Y bueno, hemos estado viendo día con día cómo los colores naranja, los colores rojo y el rojo oscuro, o el casi de color marrón, pues empiezan a incrementarse en el mapa, y esto es en la medida que los casos también lo van haciendo de la misma manera. En la siguiente diapositiva vemos esta distribución un poco ordenada de mayor a menor para que ustedes puedan tener siempre los datos duros, directos de cada una de las barras, y puedan ver entonces cómo se distribuyen, recordando que esto es carga de enfermedad y que en un momento, por ejemplo, que la Ciudad de México y que el Estado de México tengan la mayor carga de enfermedad, puede responder también al hecho de que concentran mucha o gran cantidad de la población, a diferencia de otras entidades federativas que concentran mucho menos población. En la siguiente diapositiva vamos a ver la distribución de la carga de enfermedad confirmada, pero ahora enfocada a la epidemia activa, los 4.502 casos confirmados con inicio de signos y síntomas en los últimos 14 días. Vemos que el mapa se despinta un poco, tenemos más estados en verde, pero a su vez esto nos permite también ver en los colores más llamativos cuáles son precisamente estos estados que en estos últimos 14 días han tenido la mayor carga de enfermedad.
Si vamos a la siguiente diapositiva, es la distribución de estos casos, igual que lo anterior, para que los podamos evidenciar en forma descendente entidad por entidad, pero en la siguiente diapositiva es donde podremos ver si la tasa de incidencia acumulada, ¿no? Nuestro mapa en donde los colores verdes oscuros, y ahora sí con esta información podemos hacer más bien comparación entre las entidades federativas, porque esto está graficado con base poblacional, es una tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes, 3.512 el nacional, pero con variaciones en los diferentes estados, y aquí sí podemos ver entonces y decir que las entidades federativas que tienen una coloración más oscura son precisamente las que están teniendo mayor transmisión y afectación poblacional, porque es una tasa de incidencia. En la siguiente diapositiva vamos a ver esta misma distribución, pero alineada por estados con mayor tasa de incidencia por 100.000 habitantes a menor tasa de incidencia por 100.000 habitantes, y ahí vamos a ver cómo esto contrasta en el orden con la tabla que veíamos hace un rato, en donde solamente se consideraban la cantidad de casos confirmados por cada entidad. En la siguiente diapositiva vamos a ver de las 1.221 defunciones que se han acumulado hasta el momento, por fecha de defunción, cómo se han ido presentando las mismas. Vemos esta tendencia ligeramente ascendente que tenemos por los días que en su momento han ocurrido, y podemos destacar también que en color amarillo, encima de las barras azules, tenemos ahí una proporción de defunciones que están esperando un resultado y que por lo tanto podrían también convertirse en un caso confirmado o podrían finalmente descartarse. Vemos como también estos números día con día están disminuyendo, es decir, que cada vez se mantiene más actualizada y reciente la información. De hecho, las columnas amarillas superiores solamente se presentan en los últimos días, prácticamente no tenemos defunciones pendientes de resultados en la gran mayoría del tiempo de la epidemia. En la siguiente veremos la distribución de las defunciones, cómo ocurrieron por entidad federativa, e igualmente en qué entidades federativas pudiéramos esperar un incremento en el número de las defunciones, dado que tienen esas barritas amarillas que significan que podrían convertirse en nuevas defunciones por COVID-19. Son 77 las defunciones que están todavía como sospechosas y pudieran cambiar su clasificación en los siguientes días. En la siguiente diapositiva vamos a ver el comparativo de diferentes curvas, que en este caso son casos acumulados. La primera es la curva más alta, que precisamente concentra todos los casos acumulados desde que fueron sospechosos, independientemente de que después se hubieran confirmado, es decir, todas aquellas personas que tuvieron signos y síntomas de la enfermedad, demandaron atención médica y en su momento se clasificaron como casos sospechosos de COVID-19. En la curva verde podemos ver la cantidad de estas personas que estaban o ingresaron de manera grave, es decir, que tuvieron que requerir hospitalización. En la siguiente, que es la curva roja, los graves acumulados, es decir, aquellos que ya presentaron una evolución que los llevó a esta situación, es menos todavía de la curva verde, y finalmente también la curva que es la que está más pegada al piso de las defunciones acumuladas, o cómo estas se han venido acumulando en el tiempo. La siguiente diapositiva sería la curva epidémica, en este caso de casos tanto confirmados como los que aún todavía son sospechosos. Decíamos que hay 7.889 casos en esa clasificación. Vemos cómo se distribuyen en el tiempo por la fecha de inicio de síntomas, y entonces los casos sospechosos vienen a ser precisamente los que se han notificado en los últimos días y por lo tanto están esperando finalmente un resultado de su prueba para ver si pasan a formar parte de las columnas rojas o de estos 12.872, pero comentábamos en conferencias previas que precisamente estamos graficando tanto confirmados como sospechosos para poder tener siempre una visual de cuál es la tendencia, cómo se está comportando la epidemia en México. Entonces, si viéramos solo los casos
que están en las barras rojas, parecería que hay una disminución, pero eso sería irreal, porque cuando vemos los casos sospechosos que están en amarillo, que todavía falta conocer su resultado, pues vemos cómo esa tendencia realmente es ascendente y se ha mantenido así en los últimos días. La siguiente, por favor, que es la última, nuestra ya acostumbrada diapositiva con la curva de casos acumulados día con día. Ahí están los 12.872, que fue un incremento de 1.239 casos del día de ayer para hoy, lo que representó a su vez un incremento porcentual de 10.7% en relación a la carga acumulada que se tenía el día de ayer. Y en la parte inferior podemos ver las barras de color naranja para ver cómo día con día se está comportando, y podemos ver que prácticamente para los últimos 5 días, podríamos decir para toda esta semana, se vuelve a repetir una tendencia ascendente con una mayor cantidad de casos confirmados por día que lo que veíamos en días previos. La gráfica pues lo demuestra bastante evidente. Estaremos dando seguimiento y viendo cómo se comporta esto en los siguientes días. Gracias.